que reflexionemos acerca de esto, en pro de una liturgia bíblica. ¿Qué significa liturgia? Voy a explicarlo esta mañana. Pero como les dije yo hace un tiempo atrás, si hay un propósito dentro del liderazgo y en mi corazón también es que seamos fieles al Señor. Pero para eso requerimos de varias cosas. Tener un alto concepto de la palabra del Señor. Si no tenemos un alto concepto de la palabra del Señor, no sirve en realidad mucho. Y somos llamados, como dice Pablo a Timoteo, a trazar bien, ¿cierto?, la palabra de verdad. Y eso implica que nos sometemos a la palabra, ¿cierto? Como estamos escribiendo también dentro de lo que es la página, nuestro norte, o lo que creemos, no sé si todos lo han visto, pero una de las primeras cosas que creemos es en la autoridad de la Escritura, en la inerrancia de la Escritura. Pero también eso significa que la Escritura es normativa para nosotros y para todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿cierto? Pero también en la vida eclesiástica. Como dice el título ahí, en pro de una liturgia bíblica, definiciones teológicas e implicancias prácticas. Bueno, ¿qué tiene que ver que yo sepa qué es lo que significa un culto? Bueno, eso va a afectar la manera en que yo, ¿cierto?, percibo qué es el culto y también va a afectar mi conducta frente a mi asistencia a las reuniones. Debería hacerlo, debería hacerlo. Liturgia, otro concepto, y finalmente adoración. Son temas que usted ha escuchado muchas veces. Seguramente ha escuchado definiciones. Yo no quiero acá descubrir la rueda, como se dice, pero sí recordar algunos conceptos que son necesarios en este sentido. Hermanos, por eso es que seguramente usted ha visto algunos cambios. Las oraciones no solamente deberían ser gratitudes y peticiones. Tenemos los miércoles para eso. Gracias al Señor. Bueno, estamos entendiendo también que es interesante y que es importante también confesar al Señor nuestros pecados, al reunirnos corporativamente hablando, adorar al Señor también a través de la oración. Por lo mismo a veces puede parecer un poco chistoso, pero mientras escribía se me ocurría cómo poder hacer entender a los hermanos, cuando a veces, muchas veces tenemos prácticas en la iglesia que no son malas, no, como el pedir oración, no es malo. Pero muchas veces se imagina usted un hermano pidiendo oración para que el Señor le ayude, para que todo le vaya bien, o todo vaya bien con su próstata, por ejemplo. No parece algo malo, pero no tiene mucho que ver con lo que es un culto. Hay instancias para ello. Por eso que es necesario que nosotros pensemos en esto acerca de qué es un culto. Ahí como ven ustedes, culto, liturgia y adoración. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Mi idea es que esta mañana podamos lograr entender estas cosas, ¿cierto? Como ya les dije, hay un artículo que yo subí para que todos lo puedan leer. Y la idea es que vayamos asimilando estas verdades primero para después ponerlas en práctica. Ahora, ¿qué es el culto? ¿O a qué se refiere el culto? Yo cité una cita, quiero que vayan a Romanos capítulo 12 y se queden ahí. Vamos a llegar ahí, pero antes de ello quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con ello. La palabra culto aparece varias veces en la Escritura. Se habla del culto judío, se habla del culto idolátricos, ¿cierto? Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, hay referencias a cultos idolátricos. Se habla del culto también que el anticristo también va a pedir, ¿cierto? Pero también se habla del culto de los creyentes. Si ustedes se dan cuenta, en capítulo 12 de Romanos, es la cita que estuvimos leyendo, si hay algo que distingue el culto cristiano del culto falso, ¿cierto? Es un énfasis que el apóstol Pablo pone ahí. Después voy a seguir comentando eso. Fíjense que el texto dice claramente ahí, haciendo una comparación, teniendo la idea del Antiguo Testamento, dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se le agrega a esta palabrita culto racional. Y Pablo tiene la figura del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, en la reunión, en el culto, en el tabernáculo, se ofrecían animales. Pero acá no son los animales, sino que somos nosotros mismos quienes debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es nuestro culto racional. Y se da por entendido que este culto no es solamente dominical, es constante, es diario. Ahora, el concepto
hermanos, de culto, viene de una palabrita que tiene que ver con trabajar, con cultivar. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que se derivan de una palabrita que tiene que ver con ello. Abad es la palabra y tiene referencia justamente a trabajar, cultivar la tierra, servir, prestar servicio, celebrar un rito, rendir culto, entre otras cosas. Pero el sentido esencial, mis queridos hermanos, tiene que ver con cultar o con trabajar. Incluye justamente un esfuerzo. En el Nuevo Testamento, la palabrita culto, ¿cierto? Es la palabra latreía, ¿cierto? De donde Pablo aquí obviamente también lo está explicando. Culto racional. Ahora bien, mis queridos hermanos, culto racional habla de un culto pensado, de un culto lógico. De hecho, el término culto racional es la palabra logiken. De ahí viene y se deriva la palabra lógico. Es un culto pensado, reflexionado. Esa es la idea. Ahora, teniendo un resumen de estos conceptos, mis queridos hermanos, aquí tengo el primer análisis, ¿cierto? O la primera conclusión. El culto incluye, ¿alcanzan a leer? Trabajo, porque la raíz de este término es eso. Quienes cultaban, trabajaban, se esforzaban, hacían algo, no se quedaban pasivos. Dice esta pequeña frase, el culto incluye trabajo, quien culta trabaja, esto es, se esfuerza en. Así el cristiano o seguidor de Cristo se dispone y prepara para entregar un servicio al Señor a través de los elementos propios, fíjense, de la liturgia cristiana. Y aquí estamos entendiendo de pasadita qué es la liturgia. La liturgia tiene que ver con lo que hacemos en el culto. Entre paréntesis, ahí hay alabanzas, ofrenda, contrición, ¿cierto? Que es una actitud de arrepentimiento al Señor. Y finalmente, la atención que nosotros ponemos en el culto. Segundo concepto aquí que podemos resumir. En consecuencia, el culto no es algo que se nos prepare. Es algo, ¿alcanza a leer ahí? Que nosotros ofrecemos. ¿Ha escuchado esto de, oh, el culto estuvo fome? ¿O el culto estuvo precioso? En realidad todos esos conceptos nacen de un concepto errado, porque el culto no es algo que se hace para usted. El culto es algo que usted ofrece al Señor. ¿Me entiende? Usted viene a la iglesia por una necesidad imperiosa de cultar ¿a quién? A Dios. O sea, no se trata de que tuvo fome el culto o que el liderazgo no, más o menos tuvo los cultos este mes. No. El culto es algo que usted ofrece al Señor. Esta mañana usted se levantó pensando, voy a cultar a mi Señor, voy a entregar alabanza al Señor con los elementos propios de lo que incluye una liturgia. Por ejemplo, alabanza, ¿cierto? ¿Canta usted al Señor con alegría? Nosotros a veces nos vamos al otro lado de la moneda. Y yo he visto actitudes anticarismáticas radicales, porque muchas veces, ¿cierto?, las expresiones de alabanza en otros cultos son demasiado efusivos, levantar las manos, y a veces nos vamos al otro lado de la moneda y parece que no tenemos que hacer nada. No, hermanos, el culto es algo que yo hago, que yo entrego. Yo vengo en la mañana porque tengo la necesidad imperiosa de entregar un culto al Señor. ¿Se acuerdan que en Hebreos vimos que la Biblia dice no dejando de, como algunos tienen por costumbre? Pero hay otro principio que nos impele a venir a la iglesia. ¿Cuál es? Lo acabo de mencionar. No. Vengo a cultar al Señor. No sé si me entiende. El culto no es algo que preparamos para ustedes y si les gustó, le habrá gustado. No, es algo que usted viene a ofrecer. ¿Me entiende? Es algo que usted viene a ofrecer por necesidad. El creyente, imagínense un creyente verdadero faltando a la iglesia 5 meses. Es raro eso, porque un creyente desea, ¿qué cosa? Rendir culto. O sea, está bien en algún momento, es bueno y es bueno venir porque nos reunimos todos, compartimos coinonía, pero el elemento esencial del culto es que yo vengo a rendir culto al Señor. Tengo una necesidad en mi corazón de asistir al culto porque quiero entregar alabanza a mi Señor. Eso es lo primero, hermano.
El culto no es algo que se prepara para usted y si le gustó bien, si no le gustó, no. El culto es algo que usted viene a dar. Y los elementos que incluyen, después voy a seguir mencionando eso, que incluye esto, tiene que ver con la liturgia. Y en la liturgia yo soy participante activo. Ahora, en consecuencia el culto no es algo que se nos prepare, es algo que usted viene a hacer al Señor. Yo vengo a entregar un culto. No importa si no hay techo, ¿cierto? He visto fotos de templos muy rústicos, hermano, muy rústicos. Pero ahí están los hermanos, porque entienden el concepto de que el culto no es algo que se entrega a ellos, sino es algo que ellos y que nosotros entregamos al Señor. Ahora, en este sentido el culto personal es esencialmente eso, un involucramiento personal dispuesto y racional. Involucramiento dispuesto y racional. En términos generales son dos los aspectos concretos en los que nos involucramos en el culto. O sea, cuando usted viene al culto, yo no sé si usted vino obligado esta mañana. ¿Alguien levante la mano a quien vino obligado? ¿Nadie? ¿Cierto? ¿Nadie? Bueno, perfecto. Nosotros venimos al culto por una necesidad. Necesito congregarme. No porque Hebreos dice eso y el pastor siempre está diciendo que debemos congregar. No, es porque necesito imperiosamente entregar adoración a mi Dios. ¿Está eso en su corazón, hermano? Debe estar eso en nuestro corazón. Necesito reunirme porque necesito entregar adoración con mis hermanos. Pero eso involucra involucramiento. Yo me involucro en el culto. No soy ajeno al culto. Los demás están adorando. Yo estoy viendo cómo lo hacen. No. Yo me involucro. Y hay dos aspectos. Un aspecto pasivo y un aspecto activo. El primero tiene que ver ahí como ustedes pueden leer. Dice, primero, la actividad activa, esto es, nuestras expresiones en homenaje a quien merece toda adoración. ¿Quién merece toda adoración? Cristo. Expresiones que evocamos en la adoración corporativa, ordenada. Corporativa habla del conjunto de hermanos. Dice también esto, dicho de otro modo, no hay creyentes verdaderos con manos. ¿Qué significa eso? Estar así en un culto en realidad no tiene mucho que ver, hermanos, con la adoración. No. No hay creyentes verdaderos con manos cruzadas. Tú te involucras en la adoración al Señor. Porque obviamente, ¿quién es digno de ser adorado? ¿Y acaso tú no mereces adorar a Cristo? A veces tenemos esa actitud de manos cruzadas acá en el corazón, o en la mente. No, hermanos. Sin embargo, hay un equilibrio y aquí está puesto también. Esto es, nuestras emociones son parte de nuestro culto. Nosotros en nuestra tendencia a veces, centros bíblicos, es anular las emociones totalmente. Porque eso parece más pentecostal o más carismático. No, hermanos, las emociones son parte de usted, ¿o no? Son parte de nosotros. Y por eso la frase dice, nuestras emociones son parte de nuestro culto, pero como elementos de contrición, no como vehículos autoterapéuticos. ¿Qué significa eso? Las emociones no son para que usted se sienta bien. El culto no es una sesión terapéutica. No sé si me entiende. Muchas veces podemos hacer muchas cosas en un culto, especialmente con la música, para que usted se sienta bien. Y sin duda nos sentimos bien. Y qué rico que sentirnos bien. Y mientras yo estudiaba esto, seguramente más adelante vamos a tener un seminario de la música cristiana en la iglesia. Y curioseando, hermanos, buscando en la semana, estaba escuchando música cristiana y yo pensaba, qué desperdicio, qué desperdicio. Ocupar un dones para el Señor para hacer terapia, digámoslo así, musical, con sonidos casi New Age. No sé si he escuchado ese concepto de New Age, de la música New Age, que es una música que te eleva o que te lleva, porque justamente la música se hace para eso, para que tú te sientas bien. Y al escuchar eso me entristeció un poco de ver cómo en muchos lugares la música es usada como un elemento atmosférico para que tú te sientas bien. Hermano, la música es poderosa cuando se usa de manera, ¿cierto?, de ese tipo. Nosotros puede que ignoremos ese concepto, pero la música muchas veces lleva a las personas a estados emocionales que se confunden con la presencia del Señor, pero no lo son. Seguramente en su momento voy a hablar de eso porque tengo un tema acerca de eso, de un seminario musical acerca de la música cristiana, de cómo debe ser. Por eso que la última frase dice, nuestras emociones son parte de nuestro culto, pero no como elementos
cierto, autoterapéuticos. No es para yo sentirme bien, no, cuidado con eso. Pero sí son parte de nosotros. Y hermano, uno debe alegrarse justamente por lo que es la salvación. Yo no sé si usted se alegra por eso. A veces a mí me produce un poco de conflicto. Muchas veces en un estadio podemos gritar gol a todo pulmón porque un equipo nuestro hizo un gol. Pero muchas veces no somos capaces de alegrarnos de esa misma manera por la salvación que Dios nos dio. No sé si usted ha llorado al escuchar una alabanza que habla acerca de lo tan vil que somos y de lo maravilloso que es Cristo. Pero si le pregunto si ha llorado detrás de una telenovela, seguramente a lo mejor muchos de ustedes, puede que no, puede que en otros lados ocurra eso, pero no, a veces no, somos súper extraños, escondemos nuestras emociones, porque no, eso es súper carismático, no. No, hermanos, las emociones son parte de nosotros. Lo que la Biblia nos llama, obviamente, a que podamos regular las emociones, que no se escapen más allá del lugar que tienen que tener. Segundo aspecto, el elemento pasivo. Dice, el elemento pasivo es el momento en que Dios espera que nosotros aquietemos en reverencia, inclinando nuestros oídos para escuchar su palabra. Mire, hay un pasaje bien interesante en Lucas 10, acompáñenme ahí, por favor. Seguramente usted se acuerda de este pasaje. Lucas 10. (10:38) en adelante. ¿Se acuerda del caso de dos hermanas que estaban con el Señor Jesús? Leo solamente, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando, ¿cierto?, al Señor. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia? Escuchar la palabra, muy bien. A veces las personas y los hermanos, no lo digo de mala manera, pero a veces los hermanos a veces no escuchan la palabra, porque a veces tienen sueño, ¿cierto? No duermen bien. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia a escuchar la palabra. Hay un elemento activo en donde yo me involucro en el culto. Soy parte del culto, no soy ajeno al culto. Y es extraño ver a creyentes en un culto apartados del culto, estando aquí, con su mente en otro lado, con sus emociones en otro lado, y no involucrarse en el culto. Cantamos alabanzas al Señor y procuramos que sean bíblicas. ¿Para qué? Para que usted se involucre cantando. El Señor le dio una voz, quizás no le dio una voz afinada, pero no importa. Él desea que nuestros labios expresen, ¿cierto?, alabanza al Señor. El elemento pasivo, ¿cuál es? En donde ahora yo me siento y no empiezo a hacer cosas, ¿cierto?, como Marta, sino que hago. Pongo atención a lo que la palabra de Dios va a decirnos. Entonces tenemos estos dos elementos aquí, ¿cierto? Ahora, culto entonces, la raíz tiene que ver con trabajar. ¿El culto es algo que me hacen a mí o es algo que yo entrego? Es algo que yo entrego. Yo dispongo de mi corazón y de mi mente para entregar. Vengo el domingo a ocultar al Señor y mi corazón, mi mente, ¿cierto?, se involucran. No soy un agente pasivo, no. Activamente me involucro, canto al Señor, ¿cierto? Alabo al Señor. ¿Con qué cosa alabo al Señor? Bueno, Dios te dio ¿qué cosa? Una boca, ¿cierto? Unos ojos para que leas la letra, para que exaltes al Señor y te involucres en eso. Pero el elemento pasivo, Dios espera que te aquietes y pongas atención. Y pongamos atención. ¿Ya? Ahora, por esta razón, mis queridos hermanos, claramente lo que es el culto no termina después que terminamos acá. El culto sigue. Uno se involucra claramente aquí corporativamente, pero nuestra alabanza continúa al Señor. Liturgia, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Ya lo he mencionado, la liturgia tiene que ver con un servicio público, esa es la idea original del texto o los términos ahí. Tiene que ver con
una palabrita en latín que se lee de la siguiente manera, liturgia, bueno, súper parecido, liturgia, y está compuesto de dos palabras, laos, pueblo, y ergón, trabajo, el trabajo del pueblo. Y hace referencia, ¿cierto?, originalmente al servicio público, pero hermanos, en el contexto cultico tiene que ver con las cosas que hacemos en el culto, las ceremonias y los rituales. Por ejemplo, cantar es un ritual. No piense en la palabra ritual como algo malo, siempre dice ritual es algo, no. Cantar es un ritual, pero es parte de ¿qué cosa? De la liturgia. Lo que usted llama reunión se llama liturgia. El orden, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Cantamos. ¿Qué otro ritual hacemos nosotros en la reunión? Oramos. ¿Qué más? Ofrendamos. Leemos, ¿qué cosa? Las Escrituras. También tenemos Santa Cena, como hoy día lo hemos tenido, ¿cierto? Ahora, el Nuevo Testamento refleja también que esta palabrita tiene que ver justamente con servicio también, pero específicamente tiene que ver con lo que hacemos en el culto. Y Pablo regula eso. Yo creo que me acompañen a 1 Corintios 14. No hay un pasaje específico que hable, por ejemplo, que diga Pablo, ahora voy a describirle a ustedes cómo debe ser la liturgia. No. Pero hay pasajes que sí nos ayudan a entender. Y uno de ellos, ¿cierto?, tiene que ver con lo que sucedió en Corintios, sin duda, Corintios 14. Recuerden que ahí hay una iglesia que tiene todos los dones, pero hay un desorden total. Y específicamente en los capítulos 13 y 14 hablan del don de lengua. Pablo tiene que regularizar este tema y tiene que llamar al orden, porque hay muchos que desean hablar en lengua, es algo fenomenal, y se produce un desorden, y Pablo expone, ¿cierto?, en el capítulo 14, clarifica y regula este ejercicio y les llama al orden. Hágase todo de mente, decentemente y en orden, porque no había orden. Y si se dan cuenta, mis queridos hermanos, en el capítulo 14, versículos 22 en adelante, yo voy a clarificar algunos versículos tomando este pasaje para que entendamos cómo debe ser una liturgia bíblica en el cual usted se involucra, está involucrado. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nos reunimos en un solo lugar, ¿cierto? Y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos. ¿Qué van a decir? Dice Pablo. Bueno, lo más probable, diga, aquí es una casa de locos. Entonces Pablo tiene que regularizar eso, y eso es lo que está haciendo. Por eso que él establece una de las primeras conclusiones. De hecho, yo no quiero exponer este texto, solamente estoy viéndolo aquí en estos versículos, solamente lo que nos dice, ¿cierto? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Eso es muy interesante, porque es una de las conclusiones de Pablo. Pero fíjense en el versículo 24. Pero si todos profetizan, en este caso exponen las Escrituras, y entra algún incrédulo o un indocto es alguien que no ha sido enseñado, por todos es convencido, por todos es juzgado. Un poco enredado la lectura, pero él está diciendo, Pablo está sugiriéndonos que la reunión debe ser inteligible. ¿Qué significa eso? Que no debe causar conflicto ni confusión, debe ser clara. Usted debe entrar y la liturgia no debe ser, digámoslo así, algo que genera confusión en los oyentes. Por eso que el texto aquí, cuando Pablo estaba hablando y regularizando un poco este tema, dice, pero si todos profetizan, ¿cierto?, en vez de hablar en lengua, bueno, lo más probable el que entra va a entender, porque la profecía es la exposición de la Escritura. Entonces, la persona que es indocto o incrédulo, ¿va a entender? Sí, porque está exponiéndose a algo que se puede entender. Entonces, lo primero es que la reunión debe ser inteligible, o sea, entendible. Claro, segundo, la reunión debe ser objetiva, no subjetiva. Las lenguas, en cierto sentido, llegaron a ser algo subjetivo. Por eso es que Pablo va a decir, bueno, si no hay interpretación, bueno, hable para él y quédese calladito. Subjetivo. Pero el aspecto objetivo nos habla de algo que podemos entender. Por eso el texto dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, bueno, por todos es convencido. ¿Qué significa él? Eso, que el incrédulo observa que todos están teniendo, ¿cierto?, una irrigación racional de lo que está ocurriendo en el culto. Tercera cosa, la reunión debe ser bibliocéntrica. Fíjense en el versículo 25. Leo del 24, pero si todos profetizan y entra este incrédulo, ¿cierto? Dice, y entra algún incrédulo o indocto, bueno, por todos es convencido,
por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Por qué? Y esto es muy interesante. El texto y el tercer punto que yo trato de exponer aquí es que la reunión debe ser bibliocéntrica. ¿Por qué? Hermanos, porque las Escrituras revelan lo que hay en nuestro corazón. ¿Se acuerda de Hebreos? La Escritura es como una espada que penetra ¿hasta dónde? Hasta las entrañas, los tuétanos, dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Y desnuda lo que hay. Bueno, si la Biblia es lo objetivo, es lo principal en la Escritura, bueno, la Escritura tiene ese poder de desnudar el corazón de los hombres. Por eso que una reunión, una liturgia tiene que ser bibliocéntrica. No tiene que estar basada en la experiencia del pastor, porque la experiencia del pastor no sirve de nada. No abre el corazón, no ilumina la mente, pero sí la palabra del Señor. Fíjense y saltémonos al versículo 40. Pero hágase todo decentemente y en orden. Esto es lo que Pablo va a subrayar al final, ¿cierto?, de lo que es este pasaje que está, digámoslo así, regulando este culto que había ahí un poco desordenado. Lejos, ¿cierto?, de todo empirismo. Empirismo es la parte de las sensaciones, es lo que yo siento. No, Pablo pide, y como acabamos de ver en el primer versículo de Romanos 12, que nuestro culto debe ser un culto racional, pensado. Ahora, noten por favor lo siguiente y pongan atención. Pablo regula todas estas cosas, ¿cierto? Regula el orden, la idea es que el culto sea inteligible, claro, objetivo, no subjetivo, bibliocéntrico, en donde las escrituras sean lo que revela obviamente el corazón. Por eso que él está diciendo, si entra un incrédulo, bueno, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo manifiesto de su corazón, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro dice, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, porque hay orden y porque hay palabra que se puede leer, que se puede entender y se puede explicar. Ahora, Pablo está regulando justamente lo que es la reunión, la liturgia, y va a tocar otro tema un poco peliagudo en este tiempo. Si usted nota, en los versículos 32 en adelante, y yo le hago una pregunta aquí, que igual quise exponer en el artículo. Hermanos, ¿deben las mujeres tener participación activa en el culto público? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, si la pregunta es, ¿deben las mujeres tener participación activa en la dirección del culto público? Ahí yo creo que la respuesta es diferente. Porque el culto, ¿qué es? El culto es el trabajo que yo vengo a dar al Señor, en donde yo me involucro, en dos sentidos, un sentido activo, en donde yo soy parte activa, no soy un extranjero acá adentro, una estatua, me involucro, mis emociones se involucran, canto al Señor con gozo, pero también hay una actitud pasiva, donde escucho la palabra del Señor con atención. Sin embargo, noten lo que dice Pablo aquí, en los versículos 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿cierto? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, fíjense este versículo que ha traído mucha complicación en algunos sectores. Vuestras mujeres, ¿qué dice? Callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estar sujetas, como también la ley lo dice. Fíjense, hermanos, en algunas cosas. El texto dice, vuestras mujeres en Corinto callen, ¿dice eso? ¿No? O tales mujeres puntuales. Esas tres que están ahí en Corinto, que son bien complicadas, ellas callen. ¿Dice eso el texto? No dice eso. Evodia o Síntique, ¿cierto?, que eran complicadas ahí en Filipenses, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, porque ahí tenían diferencias estas hermanas. Pero mire cómo dice el texto, vuestras mujeres en Corinto callen, no dice eso, dice vuestras mujeres callen en las congregaciones, plural o singular. Plural. Miren, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ahora, fíjense por favor, hermanos, en el versículo 35.
en el versículo 34 más bien. Y Pablo no tiene en mente congregaciones específicas, sino la iglesia cristiana universal. Por eso añade, como en todas las iglesias de los santos. Miren lo que dice en el 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable, miren, en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora, fíjense por favor, hermanos, en el versículo también 35 ahí. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, es importante e interesante que Pablo, hermanos, no establece esto para Corinto. Por eso es que él usa el plural claramente ahí, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estar sujetas, como dice el 35 también. Ahora, versículo 37. Fíjense lo que dice el 37. En una iglesia donde se creían todos profetas o espirituales, el apóstol Pablo, en cierta manera irónicamente también dice, si alguno se cree profeta o espiritual, hermanos, y todos se creían profetas y espirituales en esa iglesia, todos. Por eso que el texto dice, bueno, si te crees profeta, bueno, reconoce que lo que os escribo, ¿qué son? No sé si todos leen lo mismo. Reconozca que son, más fuerte, a ver. Mandamientos de Pablo, del Señor. Uno puede buscarle las 5 patas al gato acá, pero el texto está tan claro, hermanos, que no hay, ¿cierto?, un indicio, una letra chica en este sentido. La frase, lo que escribo son mandamientos, nada tiene que ver con cultura, sino con una declaración prescriptiva de las Escrituras que usan para decirnos lo que Dios no solo piensa al respecto, sino que también Él decidió, que tiene que ver con los aspectos del rol, los roles en la iglesia. Sin embargo, no quiero dejar a un lado también el papel de los hombres, hermanos, en este sentido. Estamos viendo lo que es la liturgia. Y solamente como un detalle, fíjense que en 1 Timoteo 3:4 dice, hablando al hombre, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra gobernar, siempre, acuérdense que Pablo cuando establece el orden dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de... Así como el marido es cabeza de qué? De la familia. Entonces, fíjense que ese orden Pablo quiere que no solamente esté en el culto público, sino también ¿dónde? En la familia. Hermanos, son principios y cuando uno viola un principio bíblico, van a haber problemas. Van a haber problemas. Sin embargo, quiero ser equilibrado en esto también y explicar esto de gobernar. Hermanos, gobernar no tiene que ver con yo mando aquí y se hace lo que yo quiero. No, eso es más, eso no tiene que ver con el concepto bíblico de gobernar, no. El concepto de gobernar también tiene que ver con un concepto propio, y de hecho Pablo acuña ese concepto en el contexto ahí en donde escribe. La palabra gobernar tenía que ver también con lo que hacían los que manejaban los barcos. Esto de llevar el timón, de gobernar. Pero el concepto que tiene Pablo no es un barco, ¿cierto?, que se gobierna, ¿cierto?, a través del timón, que en este caso el responsable es el hombre. No tiene en la mente un barco de esclavos. No. Yo diría que es un yate, aunque no tenemos plata para comprar un yate, ¿cierto? Un yate familiar, en donde el hombre es responsable de llevar, ¿qué cosa? El timón. Porque muchas veces entendemos mal este otro lado de la moneda. Ya está bien, el hombre es cabeza, la mujer no debe tener preponderancia. Pablo lo dice en el culto público. Por eso las hermanas tienen su culto aparte también y ellas pueden hacer ahí y organizarse. Pero en el culto público Pablo quiere que el modelo no se corrompa. El hombre es cabeza, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros nos vamos al otro lado y pensamos que el hombre tiene autoritarismo total. No es así, hermano. Cuidado con eso. El hombre es el que gobierna, pero es como quien gobierna es un barco familiar, no un barco de esclavos. Aquí se hace lo que yo mando. No, ese no es el concepto. No.
El hombre es responsable de llevar ese barco a puerto seguro. Pero insisto, es un barco familiar, no es un barco tomando mientras la idea original ahí, ¿cierto? No es un barco de esclavos, hermanos. Por eso que tenemos que tener cuidado en eso. Ahora, hermanos, ¿qué principio entonces nos da el apóstol Pablo aquí con respecto a la liturgia? Ahí, reunión inteligible, ¿cierto? Reunión debe ser objetiva, reunión debe ser bibliocéntrica, hágase todo de mente y en orden, o hágase todo para edificación, versículo 26, y lo que redunde en el fortalecimiento racional de la fe. Eso es edificación, ¿ya? También tenemos ahí, hágase todo decentemente y en orden, subrayando la necesidad de un culto racional y lejos de toda confusión empírica de los sentidos, como había en Corintio. La reunión debe revelar el orden de los roles dispuesto por las Escrituras, ¿cierto? Pero aquí hay una pregunta que quiero hacer. ¿Cuál debería ser el énfasis litúrgico entonces? Bueno, doctrinal. Vayan a Juan, por favor, 16. Juan 16. Juan 16, 13. ¿Ha escuchado usted que a veces dice, no, este culto es un culto medio muerto? Ustedes no son espirituales, ¿cierto? Son apagados y todo eso. ¿Ha escuchado eso, no? Mire lo que dice Pablo aquí, perdón, el Señor Jesucristo en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Él os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta o lo que él se le ocurra, sino que hablará todo lo que oyere de mí y de Dios y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo hablando él? Cristo está hablando. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 14 es clave aquí. El Espíritu Santo no dirige un culto hacia él. ¿Me entiende? Cada vez que decimos que un culto es espiritual, entonces el culto va a ser necesariamente cristocéntrico. Un culto espiritual es donde Cristo es el centro. Por eso es que el énfasis tiene que ser, como dice ahí, tercer punto, cristocéntrico. ¿Quieres saber qué es un culto espiritual? Muy bien, es donde Cristo es exaltado. ¿Por qué? Porque a eso vino el Espíritu Santo. No vino a promocionarse Él. ¿Me entiende? Entonces el culto no se trata si es poco espiritual porque no le damos énfasis al Espíritu Santo. No. Nosotros somos el culto más carismático que puede haber. ¿Me entienden o no? ¿Por qué? Porque si hablamos de espiritualidad, un culto espiritual va a ser en el que Cristo se ha exaltado. Por eso es que la liturgia debe ser cristocéntrica. Y yo les pregunto, ¿qué tiene que ver el Día del Papá con el concepto de cristocéntrico, hermano? Perdónenme, yo no me complico por eso si no me regalan un regalo. Podemos hacer una reunión después, en la semana. ¿Qué tiene que ver el Día de la Madre, el Día del Niño en un culto? Cuando el que debe ser adorado, ¿quién es? ¿Y qué hago yo teniendo un espacio ahí para mí? No, hermanos, no. La liturgia debe ser desde el comienzo hasta el final entregada ¿a quién? A quien merece toda la honra y toda la gloria. No es malo que celebremos algo, no sé, un día de la mamá. Podemos hacer algo bonito, hermano. Pero no nos olvidemos que el centro del culto es Cristo. No somos nosotros. Por eso es que somos espirituales, sí, decimos nosotros. Pero la evidencia de que somos espirituales es que Cristo es el centro del culto. Cada vez, hermanos, que nosotros perdemos ese enfoque, automáticamente, por defecto, el culto es homocéntrico. Le damos importancia a cosas que no son malas, pero que no tienen nada que ver con el culto. Por eso, hermanos, debemos entender que la liturgia, el énfasis de la liturgia, tiene que ver con las ceremonias que hacemos durante el periodo de la reunión. ¿Cómo son esos énfasis? ¿Cómo son esas ceremonias? Como les dije la otra vez, no tiene nada de malo levantar la mano y pedir oración. Pero dejemos eso en otra ocasión. Concentrémonos este día para entregar un culto desde el comienzo hasta el final, concentrado en quien merece la adoración. Tenemos otros días para otro tipo de cosas. Lo mismo que los informes. No son malos, pero no tienen nada que ver con el eje central litúrgico que debe ser Cristo exaltado. Ahora, nos queda lo último, ¿cierto? Adoración, ¿a qué se refiere? Y generalmente
bueno, viene a nuestra mente este concepto de adoración. Hay palabras que se mencionan en la Biblia, muchas palabras, o ejemplos más bien dicho, más que muchas palabras, más bien ejemplos. Y yo quiero que nos remitamos a un solo concepto esta mañana. La adoración tiene que ver con estas dos cosas. ¿Cómo es eso? Regeneración y teología. Vaya a Juan 4, por favor. Es un pasaje muy conocido, muy conocido. Un pasaje clásico que se menciona para el tema de la adoración. Fíjense por favor en este ejemplo. Lea ahí por favor Juan 4, 23. Uno debe poner atención a las palabras de Cristo porque claramente en ejemplos como este son claves. Leo del 23. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesucristo está explicando aquí a la mujer samaritana la confusión que tenía ella acerca del lugar. Y Jesús le dice, no se trata de formas o lugares, se trata del fondo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo cuando dice que Dios espera verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y qué más? En verdad. En espíritu, hermano, no puede haber alguien que no sea creyente y nacido de nuevo adorando a Dios. No, es imposible. Los verdaderos adoradores esencialmente son personas creyentes que han nacido de nuevo. No puede haber una persona que pretenda adorar a Dios si no es nacido de nuevo. Y segundo, dice en espíritu y en, ¿qué significa verdad? De acuerdo a esto. ¿Me entiende? No de acuerdo a ciertos coros especiales que son lindos y que me emocionan. No. De acuerdo a la verdad. Por eso es que la palabra teología me remite a la verdad de Dios. Y la regeneración me remite ¿a quién? A los adoradores. ¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Los que han nacido de nuevo. Pero fíjense que los dos están juntos. No se trata simplemente de nacidos de nuevo. Puede haber un nacido de nuevo que quiera adorar a Dios a través de, no sé, de coros emocionales. No, mi adoración tiene que estar de acuerdo a la verdad de Dios. Ahora, lo primero que nosotros vemos en esto, hermanos, tiene que ver con lo siguiente. Adoración tiene que ver con mi conciencia. ¿A qué se refiere eso? Por favor, no lo busque. Yo le voy a dar lectura a algunos versículos del Antiguo Testamento de la conciencia que tenían algunas personas respecto a quién era Dios. Voy a leer a lo menos 3, 4 versículos. Escuche con atención. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jueces 6:22. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Fíjense la expresión de él, ay de mí. Jueces 13:22. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El apóstol Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Hermano, ¿notó la actitud que tenían estas personas cuando creyeron ver la presencia literal de Dios? ¿Cuál era la actitud? Temor total. Hermano, adoración, en primer lugar, es estar consciente de a quién vengo a alabar. Yo no sé si usted está consciente de a quién viene a adorar. ¿No es al alcalde? ¿No es al presidente? ¿A quién es? Hermano, es a Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que entender cuando hablo de adoración es que soy consciente de a quién vengo a adorar. Y esta conciencia, ¿cierto?, automáticamente me sugiere 3 cosas: temor, reverencia y honor. Y hermanos, y aquí quizás soy un poquito más pastoral,
más que escriturario, porque en la Biblia no hay definiciones claras de cómo nosotros, por ejemplo, deberíamos venir al templo o qué indumentaria deberíamos usar. Pero este concepto de yo entender, ser conscientes de a quién vengo a adorar, fíjense en la imagen del Antiguo Testamentaria de los personajes. He visto a Dios, chuta, voy a morir. Pero muchas veces nosotros venimos acá y yo les pregunto, ¿está la presencia del Señor aquí? ¿O no están muy seguros? ¿Está la presencia del Señor con nosotros? Por supuesto. Pero nosotros no reflejamos muchas veces esa reverencia frente al Señor. Hermanos, el temor me lleva a tener una actitud externa correcta. ¿Qué significa eso? Por eso les dije, quiero ser más pastoral aquí. Y entiéndame, como dice Pablo en su momento, lo que voy a decir. Muchas veces, y quiero ser práctico, muchas veces las hermanas vienen con un vestido ajustado y la atención a veces de los varones no está en el culto, sino está ¿en quién? En las hermanas. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Y quiero ser práctico en eso. Cuando yo vengo al culto, al tiro, mi conciencia tiene que decir, wow, voy a adorar al Señor. Mi primer acto es, si tengo conciencia, tengo temor, y eso me lleva a qué cosa? A tener la actitud externa correcta. Mi vestido, entonces, si la hermana, ¿cierto?, tiene cierta gracia, bueno, ella tiene que saber de que tiene que cuidarse. Porque la atención no queremos que sea ella del culto, sino ¿quién? El Señor. No sé si me entiende, hermanos, creo que te estoy siendo bastante claro en esto. Pero debemos de tener cuidado en eso. ¿Cuántas cosas y experiencias se han visto en la vida, digámoslo así, del ejercicios en la iglesia, en donde muchas veces las hermanas a veces no entienden? Hace años atrás yo conversaba con unos primos y ellos se escandalizaron porque vinieron a Temuco a una iglesia. Se escandalizaron porque todas las hermanas estaban con pantalones, las niñas con pantalones, porque venían de trasfondo pentecostal. Y a mí me da risa porque cuando yo estuve en su iglesia había una hermana, perdóname lo que voy a decir, pero estaba en el coro con un vestido que no sé cómo se lo puso esa hermana, pero apretadísimo, apretadísimo, no sé si se lo puso con aceite, no sé. Pero hermana, pero estaba con falda, hasta los tobillos. Pero era una falda apretadísima. Entonces era interesante conversar con mis primos acerca de los conceptos que tenemos culturales, de cómo pensamos en la reverencia delante del Señor. Yo les decía, pero ¿te acuerdas de la niña que estaba delante? Y bueno, ¿qué me dices tú? Estaba con falda. Pero ¿te fijaste en la falda que usaban? Y ellos estaban escandalizados porque las niñas usaban pantalones. ¿Me entienden? Pero hermanos, no queremos ser fariseos en esto. Yo insisto, no, cuidado. No. Pero sí, cuidémonos en eso. Y aquí voy a hablar acerca de los hombres ahora, así que colóquense los cinturones. Hermanos, hay una cosa que a mí me extraña, y se lo digo con amor, hay una bipolaridad realmente en nosotros los hermanos. Porque les aseguro que ustedes se visten impecablemente para ir a sus trabajos, pero parece que el domingo nos relajamos. Y poco más creemos que a veces el templo es la extensión de la playa. Y en verano, a muchos, no digo que sea eso así, pero puede que algunos piensen que ir con bermudas a la iglesia es normal. Insisto, y yo los observo a veces y los veo tan impecables ir a sus trabajos. Hermano, yo no sé si usted iría relajado a hablar con el alcalde, no. Y puede que esto suene como un llamado, y se los digo sinceramente. Hermanos, cuando venimos al culto, venimos a entregar un culto al Señor, sin duda, sin duda. Pero no nos relajemos en esto. Yo digo, en la Biblia no hay ni un versículo que diga, los hermanos que dirijan tienen que ir con corbata. ¿Cierto que no hay? Qué bueno. Mi papá no le gusta la corbata, pero tiene que usarla, no por una cuestión que sale en la Biblia, hermano. A mí tampoco me gusta mucho porque soy un poquito grueso de aquí, me incomoda, me ahorca y todo. Pero hermano, yo entiendo, conciencia, ¿a quién voy a servir? A Dios. Temor, reverencia. Por eso es que el concepto de actitud externa correcta no está sujeta a la cultura, porque la cultura no nos rige, hermanos, no nos rige. Pero culturalmente usted va el lunes, pero impecable, especialmente los hombres, su trabajo. Pero ¿por qué se relaja el día domingo? ¿Por qué hay un relajamiento? Es cierto que la corbata y la camisa, hermanos, no aparecen en la escritura, no aparecen en ningún lado. Pero la cultura
Como le dije, la cultura no es rectora, es la palabra. Pero sí la cultura piadosa me ayuda a entender y me ayuda a comprender este concepto de que con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Es que a mí no me gusta. Si usted le pregunta a mi mamá si a mi papá le gusta algo, ella sabe que no le gusta. Pero mi papá nunca dice, es que es que no me gusta. Y en algún momento yo a los 18 años siempre tenía ese predicamento, es que a mí no me gusta. Pero pasan los años y no es correcto que usted tenga 50 años y diga, es que a mí no me gusta y yo voy como quiero. No estoy diciéndolo como mandamiento, no sé si me entiende. Solamente estoy apelando a su conciencia de entender quién es Dios. Si yo entiendo quién es Dios, mi conciencia, entonces yo me ordeno un poco. No se relaje, hermano. No se relaje. Viene a adorar al Señor. Viene a adorar al Señor. Le aseguro que muchos de ustedes, y termino con esto para no insistirle ahí, si le invitan a una reunión con sus colegas, lo más probable usted va a ir impecable, porque es una reunión de colegas. Bueno, ¿acaso a Dios no le gustaría que usted también fuera impecable a la casa del Señor? Solamente lo digo, hermanos, como consejo pastoral. Acuérdese que Pablo hizo algo que es algo antibíblico. ¿Cómo? ¿Pablo hizo algo antibíblico? Sí. Le pidió a un joven Timoteo que hiciera algo pero ¿cómo se le ocurre que eso sí que no lo hubiera aguantado? ¿Se acuerda de lo que le pidió a Timoteo por causa de los judíos? ¿Y por qué le pidió eso? Dice el texto que Timoteo dijo, no, es que eso no es correcto, a mí no me gusta, yo no lo... ¿Qué pasó? ¿Se acuerda? Lo tuvo que hacer. Eso es algo que no requería el Evangelio del Nuevo Pacto. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Pero lo hizo por una causa superior, pensar en el otro. Hermanos, cuando nosotros somos jóvenes, no nos gusta pensar en otro, pero cuando vamos madurando en la fe, qué bueno es pensar en otros para testimonio. Y eso es lo que hace el amor, ¿o no? Más Dios muestra su amor, en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Pensar en otros. Wow. Hudson Taylor fue un misionero en China. Y yo no quiero decir que tenemos que hacer lo que hizo él, pero es muy interesante que él llegó a ese lugar, tuvo muchos años, no vio ni un convertido durante años, su esposa se murió. Un desastre, hermano, un desastre. Pero este hombre obviamente fue uno de los pioneros para abrir el evangelio ahí en China. Pero él tuvo que cambiar todo. Él se vistió como chino, se dejó la barba como chino, y uno diría, pero eso es cultural, sí, uno podría ir. Yo a veces converso con misioneros y que las misiones transculturales y todo ese tema, que de repente soy un poco quisquilloso en eso. Pero claro, este misionero, Hudson Taylor, ¿cierto? Fue allá, se convirtió, pero es muy interesante que él no fue una moda, porque saben que él tradujo incluso el Nuevo Testamento a varios idiomas ahí en la región. Y alguien que le gusta la moda, no creo que traduzca un Nuevo Testamento, esté pensando en eso. En el caso de él, tenía un propósito. Ahora, eso es un ejemplo particular de alguien que se acomodó en cierto sentido a su contexto por amor a quienes no conocían a Cristo. Pero cuando yo hablo de orden, por eso que conciencia de Dios me habla al tiro de temor. Acuérdese de las personas del Antiguo Testamento, cuando había la presencia de, voy a morir, porque él ha visto qué cosa. ¿Se acuerdan que en su momento tuvimos la influencia carismática de estas personas que se caían para atrás? ¿Se acuerdan? Yo no sé si usted se acuerda de eso, pero al examinar la Escritura, nunca los hebreos se inclinaban hacia atrás, siempre sabe hacia dónde. Se postraban hacia adelante, cubriendo qué cosa, su cuerpo indigno frente al Señor. Eso es cultural, uno puede decir. Sí, es cultural, pero ellos tenían un concepto bastante alto de quién es Dios. Y a veces nosotros no. Pensamos que, insisto, que esto es como una extensión, un hall del mall. No, hermanos, cuidado con eso. Se los digo en el amor del Señor. Reverencia, actitud interna correcta a Dios. No venga a dormir, si tiene sueño, quédese en la casa. Yo entiendo, a veces nos cansamos, sin duda, a veces yo ando cansado. Y yo no me enojo, hermanos, personalmente no me enojo por eso, yo entiendo. Pero no venga a dormir. Si tiene sueño, quédese en la casa. ¿Por qué? Porque,
Hermanos, no sé en qué momento perdemos la conciencia. No sé si la sana doctrina me lleva a perder la conciencia. No, eso es imposible. Conciencia de a quién estoy. Vengo al templo a servir al Señor, a honrar, a ocultar. Me involucro en eso. Entonces, no, si tiene sueño, no lo haga. Duerma para que venga en otra ocasión y esté atento a lo que el Dios va a decirle a través de su palabra. Y finalmente el honor, actitud racional correcta. El culto no es para mí. Usted viene a ocultar al Señor. ¿Acaso no se merece Dios todo lo de nosotros? Sin duda, se merece todo lo de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, concluyo con esto. ¿A qué se refiere? Culto, entonces, tiene que ver con un involucramiento personal, dispuesto y racional. Pablo, acuérdense, esa premisa como que enfoca todo el concepto de culto en el Nuevo Testamento. Que presentéis. Fíjense lo que dice el texto. No dice, vayan al culto que a ustedes les van a ofrecer algo. No, dice el texto, que presentéis. Es algo que usted da, ¿cierto? ¿Qué es vuestro culto? Pensado. Culto tiene que ver con eso, involucramiento, pasivo y activo. Liturgia, ¿cuál es el eje de la liturgia? ¿O cuál debe ser? Cristocéntrico. El cigüeñal, ¿cierto? El cigüeñal es el eje de un motor. El cigüeñal litúrgico debe ser Cristo. Saquemos las cosas que no son malas, pero que sí a veces no tienen nada que ver con el lugar que Cristo merece. Hermanos, demos a Cristo el lugar que merece, no solamente en el discurso, sino también en la práctica. A veces cantamos demasiado también y no tiene objetivo, con alabanzas que a veces están un poco discordantes. Todo hagámoslo, como dice Pablo, decentemente y en orden. Y ese orden implica tener un norte claro. Y finalmente, la oración implica ser conscientes de quién es Dios. Hermanos, la idolatría. ¿Se acuerdan cuando Nabat y Abiú ofrecieron fuego extraño al Señor? Bueno, ellos eran idólatras porque no eran conscientes. Si bien es cierto, eran hijos de sacerdote, pero perdieron su conciencia de quién es Dios. Y usted sabe que a Dios ¿le gusta la falsa adoración o no? ¿Qué les pasó a estos dos hijos de pastores, diría yo? Fueron fulminados porque a ellos se le ocurrió hacer una adoración. Perdieron la conciencia de quién es Dios. Hermano, no pierda la conciencia de quién es Dios. Él merece todo. No es que el pastor pide esto, no. Hermano, yo creo que piensen en el Señor. Dios es a quien vengo a adorar, mi Señor. ¿Acaso Él no merece un mejoramiento de parte mía?